No sé si les va a preguntar allá. Si les va a preguntar allá, si les pregunta, dígale aceptar, por favor. Y ya. Listos. Bueno, entonces estábamos viendo el capítulo 7. Voy a poner aquí la ayuda que de los capítulos, exacto, y quedamos en el numeral 238. El numeral 238, o sea, vamos aquí sobre este lado. Miren cómo es de denso este capítulo, ¿no? Ya llevamos 2 clases y hemos avanzado, no hemos llegado como a la mitad. Pero bueno, no importa, no tenemos ningún afán, solamente pues digamos que la idea es que el Señor nos vaya iluminando y mostrando. El numeral 238 comienza con el conflicto inevitable. Si quieren, para que empieza en el 237 y se llama el conflicto inevitable, que es ese que está ahí, 237 al 240. Ok, voy a quitar aquí esto, si me dejan, A ver, ¿cómo se quita así? Ya, es. Listos. Bueno, entonces, para un poquitico recapitular lo que llevábamos de la semana pasada, estábamos hablando un poco de como las formas de conflicto. O sea, el Papa nos venía como mostrando diferentes formas de conflicto, nos hablaba de cómo digamos, ese mal que crea el conflicto, digamos que termina como en unos odios y como en una especie de, de, de lucha entre los buenos y los malos, o los que uno cree que son buenos y los malos. Y ese tipo de conflictos pues llevaban a que hubiera de alguna manera un odiado y un odiante, ¿no? Digámoslo así, aunque no, esas no son las palabras, ¿no? Pero siempre, digamos, desde el lado de nosotros, que es el que tenemos que siempre cuestionar, es no tanto quién nos odia a nosotros, sino nosotros por qué odiamos, o por qué, digamos, de alguna manera tenemos o tenemos la figura de un enemigo. Y entonces el Papa y el Señor, pues, es muy claro en el Evangelio con respecto a eso, y eso nos lo recuerda el Papa Francisco, y eso hace parte de lo que vamos a ver en pues, en este capítulo y los demás adelante. Y el numeral 238, se los voy a leer, empieza diciendo: Jesucristo nunca invitó a fomentar la violencia o la intolerancia. Él mismo condenaba abiertamente el uso de la fuerza para imponerse a los demás. Ustedes saben que los jefes de las naciones, las someten y los poderosos las dominan. Entre ustedes no debe ser así. Eso está en Mateo 20, 25 al 26. Por otra parte, el Evangelio pide perdonar 70 veces 7, que está en Mateo 18, 22, y pone el ejemplo del servidor despiadado, que fue perdonado por él a su vez. No fue capaz de perdonar a otros, y él a su vez no fue capaz, pero él a su vez no fue capaz de perdonar a otros. Entonces yo los voy a invitar a que leamos en el capítulo 18, versículo 23, este pasaje, para que entendamos un poco qué es lo que el Señor nos quiere ayudar. ¿Quién lo tiene por ahí a mano para que nos ayude a leerlo? Mateo capítulo 18, versículo 23. Bueno, puede ser desde el 22. ¿Tú lo tienes ahí o qué? No, tengo el libro, pero no. Pero si quieres traigo el libro. Mateo 14. Mateo 18. Mateo 18, versículo 23, dice aquí. En el mío, no sé si en el de ustedes diga 22.
Por eso el reino de los cielos, ¿sí? ¿Ese? Ese, sí, señor. Andresito. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que decidió ajustar cuentas con sus sirvientes. ¿Sigo? Sí, sigue por favor hasta el 35. Ok. Ni bien comenzó, le presentaron uno que le adeudaba 10,000 monedas de oro. Como no tenía con qué pagar, mandó el rey que vendieran a su mujer, sus hijos y todas sus posesiones para pagar la deuda. El sirviente se arrodilló ante él suplicándole: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Compadecido de aquel sirviente, el rey lo dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir, aquel sirviente tropezó con un compañero que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y mientras lo ahogaba le decía: págame lo que me debes. Cayendo a sus pies, el compañero le suplicaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero el otro se negó y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver lo sucedido, los otros sirvientes se sintieron muy mal y fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo llamó y le dijo: sirviente malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo suplicaste. ¿No tenías tú que tener compasión de tu compañero como yo la tuve contigo? E indignado, el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Así los tratará mi Padre del cielo si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues Eso yo creo que esto... sí. Síguelo, Salva, dime. No, que era palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, porque se Gloria a ti. levanta. Ah, ok, ese es el... Ok. Bueno, yo creo que en este pasaje se resume el pedacito del Padre Nuestro, ¿sí? Donde dice, ¿cómo es? perdona Perdónanos. las deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Exactamente, pero ese tema de la deuda es una mala traducción del latín, ¿no? En el latín... Nuestras ofensas. Exactamente. Sí, cuando tradujeron el Padre Nuestro, que originalmente está escrito en griego, esa palabra la tradujeron como deuda porque es, digamos, como el equivalente en latín. Pero cuando uno la traduce a otros idiomas diferentes al latín, pues se encuentra que esa palabra es ofensa. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de esa palabra. Y el Papa, pues digamos que la esquematiza de varias maneras. Entonces, no se les olvide, porque mire qué nos enseña el Evangelio en esa parábola, ¿no? Porque es una parábola. Perdona, ¿sí?, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando uno reza el Padre Nuestro no se da cuenta de la dimensión tan tremenda que tiene ese pedacito. Y siempre que recemos el Padre Nuestro tenemos que, de alguna manera, recordarlo. ¿Por qué? Porque es un llamado profundo a la coherencia. Fíjense, en el pasaje del Evangelio, que el rey es el símbolo del Padre, ¿sí?, de la Santísima Trinidad, perdonó al criado, ¿sí? El criado es el símbolo de nosotros. Y el criado, a su vez, debía perdonarle a sus deudores, como dice el Padre Nuestro traducido en latín, pero en realidad él no lo hizo. No fue consecuente con como había actuado el Padre con él. No fue coherente, porque a lo que está llamado al final, digamos, esta parábola, es a la coherencia. ¿Por qué si a mí me regalan, yo no regalo? Lo que yo recibo, lo debo entregar gratis. Es otra norma, digamos, que es
es parte de la ley judía, pero pues que nosotros la heredamos a través del Antiguo Testamento. Ese es, digamos, como esa coherencia. ¿Por qué lo que a mí me perdonan, yo no lo perdono? Pero no solamente es ese, en ese aspecto, y esa ley de lo que a mí me perdonan, yo lo perdono, también es una ley que viene del Antiguo Testamento. Pero Jesús lo planifica, ¿sí? Aún más. Y por eso él llama a esa parábola. Y él dice, cualquier cosa que yo reciba como mal, la tengo que convertir en bien. Esa es la enseñanza de Jesús. No solamente la que me hagan a mí, sino cualquier cosa, ¿sí? Entonces, de alguna manera, digamos, si leyéramos el Padre Nuestro, o digamos, no estoy diciendo que hay que cambiar el Padre Nuestro, ¿no? Sino que si leyéramos ese pedacito de perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, las ofensas son de todo, ¿sí? O sea, las ofensas no es solamente la ofensa que me perdonaron a mí, yo la perdono. O sea, a mí me perdonaron la plata, entonces yo le perdono la plata al Señor. No, la ofensa es toda, ¿sí? Jesús dice, la ofensa es toda, y por eso él habla de lo que habíamos venido hablando, de perdonar a nuestros enemigos. Ok, ese es, digamos, como el preámbulo de todo esto que vamos a mirar hoy, que nos dice el Papa Francisco. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor, el numeral 239? Léelo. No, porque no veo. Sí, sigue, Carlitos, tranquilo. 200, ¿qué? 39. 39, por favor, Glorita. Sí, señora. Si leemos otros textos del Nuevo Testamento, podemos advertir que de hecho las comunidades primitivas inmersas en un mundo pagano desbordado de corrupción y desviaciones vivían un sentido de paciencia, tolerancia y comprensión. Algunos textos son muy claros al respecto. Se invita a reprender a los adversarios con dulzura o se exhorta que no injurien a nadie ni sean agresivos, sino amables, demostrando una gran humildad con todo el mundo, porque nosotros también antes éramos detestables. El libro de los Hechos de los Apóstoles afirma que los discípulos perseguidos por algunas autoridades gozaban de la estima de todo el pueblo. Gracias, Glorita. Aquí me gustaría que leyéramos la carta a Tito, el capítulo 3. 2, 3. Esta es la primera, sí, no, de esa hay una solamente. Del versículo 2 al 3, si alguien lo tiene por ahí. La carta a Tito. Eso sí. Las cartas de San Pablo. No, Al final, sí. ¿Cuál es la carta a Tito? ¿Cuál, Andrés? Andresito. Capítulo 2. Capítulo 3, versículo 2. Dice así, que no hablen mal de nadie ni sean pendencieros, antes bien amables y que se muestren bondadosos con todos. Ok, ese era el mandato que le daba San Pablo a la comunidad de Tito, ¿sí? Tito era uno de los dirigentes de una de las comunidades que estaban cerca a Pérgamo. Y en algún momento San Pablo encontró que ellos no eran como muy coherentes, o sea, que transgredían lo que acabamos de leer en el Evangelio. No perdonaban a los que los perdonaban, ¿sí? Y los que les perdonaban todos. Y entonces San Pablo hizo toda una carta. La carta a Tito está llena de eso, de seamos coherentes, seamos amables, que se nos note que somos cristianos, ¿sí? Los cristianos nos la pasamos alegres, todo, porque estamos con el Señor,
¿sí? No, no andamos con cara de caballo todo el día así, ¿sí? Aburridos, ¿sí? De mal genio. Entonces estamos llamados a ser alegres los cristianos. ¿Por qué? Pues porque es el Señor nuestra esperanza. Y ese es, digamos, como el mensaje que, al cual nos llama San Pablo en ese pasaje. Ok, y pues hay una cosa bien bonita que dice al final, y es que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que el libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por, ¿se acuerdan quién escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles? Eso ya Lucas. San Lucas. Lucas. exactamente, por Lucas, ¿sí? San Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. O sea, los Hechos de los Apóstoles es como el segundo tomo del Evangelio de San Lucas, ¿sí? Y él, digamos que conoció a Pablo, se reunió con Pablo, y por eso en los Hechos de los Apóstoles hay muchas referencias que hace San Lucas a San Pablo. Y digamos que en ese evangelio, pues nos dice aquí el Papa, en los Hechos de los Apóstoles, afirma que los discípulos perseguidos por algunas autoridades gozaban de la estima de todo el pueblo. Entonces miren que eso es como la consecuencia de ser coherente, ¿sí? La consecuencia de llevar una vida coherente, lo que pienso, ¿sí? Es lo mismo que vivo, eso es básicamente lo que es la coherencia. ¿Sí? Lo que yo pienso, obviamente ese pensamiento pues está iluminado por el Espíritu Santo y la sabiduría, ¿sí? Es lo mismo que yo vivo, ¿sí? Porque si no vivo lo que pienso, entonces pues prácticamente eso es una patología psiquiátrica. Oigan eso, es una patología psiquiátrica. Si yo no vivo de acuerdo a lo que pienso, ¿sí? Entonces termino viviendo de acuerdo a lo que vivo. O sea, no hay ninguna influencia en mí. Vivo porque sí, vivo por el impulso o sea, lo que hoy se llama la ley de la entropía. ¿Sí? Ahí, la entropía es que todo baja por gravedad, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, las cosas están arriba y caen al fondo por gravedad, es más o menos lo que dice la entropía. Entonces, ser coherente es eso. ¿Sí? Ser coherente es vivir de acuerdo a lo que se piensa. Entonces es como no traicionarse, y el Papa Francisco nos lo va a hablar ahora más adelante, eso es como una autotraición. Y cuando yo no vivo de acuerdo a lo que pienso, entonces de alguna manera pues estoy viviendo fuera de la realidad. Viviendo fuera de la realidad quiere decir pues que estoy viviendo digamos, por algo que no es el ideal, no es mi ideal, no es lo que me impulsa, no es lo que me lleva. Y cuando yo vivo por fuera de la realidad, pues lo que hace es que se da una patología psiquiátrica que se llama, ¿alguien sabe? Los que ven a los ángeles volando y los que, digamos, de alguna manera se les presentan personas que no existen. ¿Se acuerdan cómo se llama esa patología? Bipolar, no. Ah, no. Esquizofrenia. Esquizofrenia, muy bien. Entonces, el que vive fuera de la realidad, ¿sí? Termina cayendo en la esquizofrenia. Y desafortunadamente esa es una de las enfermedades de origen, digamos, que al final se convierte en una enfermedad, pero que si nosotros, digamos, de alguna manera nos la pasamos consintiendo el vivir por fuera de la realidad, pues terminamos por fuera de ella. ¿Sí? Ese es y eso es lo que los psiquiatras llaman esquizofrenia. Eso hay de muchos tipos, pero eso es lo que le está pasando mucho a la sociedad de hoy. Ok, entonces, si quieres, Glorita, ayúdame con el numeral 240, por favor. Bueno, sin embargo, cuando reflexionamos acerca del perdón, de la paz y de la concordia social, nos encontramos con una expresión de Jesucristo que nos sorprende. No piensen que vine a traer la paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Vine a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Contra.
a la nuera contra su suegra, y así los enemigos de cada uno serán los de su familia. Es importante situarla en el contexto del capítulo donde está inserta. Allí queda claro que el tema del que se está hablando es el de la fidelidad a la propia opción, sin avergonzarse, aunque eso acarree contrariedades y aunque los seres queridos se opongan a dicha opción. Por lo tanto, dichas palabras nos invitan a buscar conflictos, no invitan a buscar conflictos, sino simplemente a soportar el conflicto inevitable para que el respeto humano no lleve a faltar a la fidelidad en pos de una supuesta paz familiar o social. San Juan Pablo II ha dicho que la Iglesia no pretende condenar todas y cada una de las formas de conflictividad social. La Iglesia sabe muy bien que a lo largo de la historia surgen inevitablemente los conflictos de intereses entre diversos grupos sociales y que frente a ellos el cristiano no pocas veces debe pronunciarse con coherencia y decisión. Gracias, Glorita. Miren, ahí pues digamos que refuerzan un poco lo que yo les estaba hablando, ¿no es cierto? O sea, fidelidad a la propia opción. Y es importante que lo que nos aclaran al final, que el cristiano está llamado a pronunciarse con coherencia y decisión con respecto a ese tipo de cosas. Bueno, ¿quién me quiere ayudar a leer del numeral 241? Yo, Andresito, si me permites. Listo, dale, Olguita, gracias. No se trata de proponer un perdón renunciando a los propios derechos ante un poderoso corrupto, ante un criminal o ante alguien que degrada nuestra dignidad. Estamos llamados a amar a todos, sin excepción, pero amar a un opresor no es consentir que siga siendo así. Tampoco es hacerle pensar que lo que él hace es aceptable. Al contrario, amarlo bien es buscar de distintas maneras que deje de oprimir. Es quitarle ese poder que no sabe utilizar y que lo desfigura como ser humano. Perdonar no quiere decir permitir que sigan pisoteando la propia dignidad y la de los demás, o dejar que un criminal continúe haciendo daño. Quien sufre la injusticia tiene que defender con fuerza sus derechos y los de su familia precisamente, porque debe preservar la dignidad que se le ha dado, una dignidad que Dios ama. Si un delincuente me ha hecho daño a mí o a un ser querido, nadie me prohíbe que exija justicia y que me preocupe para que esa persona o cualquier otra no vuelva a dañarme ni haga el mismo daño a otro. Corresponde que lo haga, y el perdón no solo anula esa necesidad, sino que la reclama. Sí, Andresito, es lo que yo alguna vez decía ante todo esto que está pasando, que tiene que haber primero justicia, es que debe haber primero justicia. Dios es infinitamente bueno, es infinitamente amable, es misericordioso, pero también es infinitamente justo, es la justicia misma. Entonces, para que haya un desbordarse de la caridad, tiene que haber primero justicia. Exactamente, es lo que yo pienso. Y me corrobora lo que dice Papa en este artículo. Claro, Olguita, sí, perfectamente. Miren, el Papa, digamos que aquí nos aterriza un poquito, ¿no? Porque estábamos hablando de un amar al enemigo romántico, pero él dice, ojo, estamos llamados a amarlos a todos y al enemigo, ¿no? Sin excepción. Pero amar, ¿sí? A un opresor no es consentir. Entonces, de alguna manera nosotros, y ahí volvemos un poquitico a lo que hablábamos la clase pasada, que ¿cuál es el papel del cristiano
en el momento en que se evidencia algo que no está de acuerdo al creer de Cristo o al querer de Cristo, es ser profetas. ¿De acuerdo? ¿Que lo vimos? ¿Sí? Nosotros tenemos que ser, el cristiano tiene que ser el profeta, el que anuncia y denuncia, anuncia el deber ser del Señor, o sea, cómo el Señor quiere que vivamos, y denuncia el mal. ¿Sí? Ahora, nosotros como cristianos, pues no estamos llamados, por lo menos en primera instancia, ¿sí? a instituir la justicia. ¿Sí? Somos parte de la institución de la justicia divina primero, ¿sí? Pero no somos jueces. ¿Sí? Hay una justicia humana que tienen los jueces, hay una justicia divina que el que juzga es ¿quién? Cristo, ¿no? Eso lo dice muy claro el Evangelio. A veces nosotros, y el Papa lo habla ahora más adelante, dice, ojo porque sí, está bien. Nosotros debemos ser profetas, debemos denunciar el mal por donde quiera, con coherencia, porque tampoco podemos, que era lo que hablábamos ahorita, podemos denunciar el mal si en nosotros también está ese mal. ¿Sí? Entonces, tenemos que denunciarlo con coherencia, o sea, no tener rabo de paja, como dicen en el lenguaje digamos, coloquial, y ese llamado del Papa es decir, oiga, sí, amemos, ¿sí? Pero amemos y denunciemos, y como dice Olguita, la justicia divina está ahí, y está, digamos, para que ordenar las cosas así como hizo en la creación, y al final, pues digamos, esa justicia y esa denuncia de la justicia divina, porque esa es la única que podemos confiar nosotros los cristianos, pues debe llegar la paz, que es lo que dice, de lo que nos va a empezar a hablar un poco el Papa ahora más adelante. Bueno, entonces, Olguita, ¿nos ayudas con el numeral 242, por favor? Claro que sí, Andresito, con mucho Gracias. gusto. La clave está en no hacerlo para alimentar una ira que enferma el alma personal y el alma de nuestro pueblo, o por una necesidad enfermiza de destruir al otro que desata una carrera de venganza. Nadie alcanza la paz interior ni se reconcilia con la vida de esa manera. La verdad es que ninguna familia, ningún grupo de vecinos o una etnia, menos un país, tiene futuro si el mejor que los une, convoca y tapa las diferencias es la venganza y el odio. No podemos ponernos de acuerdo viviendo para vengarnos, para hacer de actitud violento lo mismo que hemos hecho, para planificar ocasiones de desquite bajo formatos aparentemente legales. Así no se gana nada y a la larga se pierde todo. Sí, ahí nos recuerda otra vez el no caer en el espiral de la venganza, en el espiral del ojo por ojo y el diente por diente, porque pues definitivamente ese no es el querer de Dios. Y en ese, digamos, en esa advertencia, el Papa pues nos dice que pues no debemos fundar odio con odio. Miren, yo me acuerdo hace algunos años, bueno, hace ya bastantes años diría yo ya estoy como con algo de edad, y uno quería, cuando Pablo Escobar ponía una bomba en una ciudad, o en algún lado aquí en Bogotá, yo me acuerdo que habían muchas personas que decían, ojalá traigan a Pablo Escobar aquí a la mitad de la Plaza Bolívar y lo capen a pellizcos, yo ayudo. Así, ¿sí? Y pues sí, o sea, el hombre estaba haciendo el mal, pero nosotros no podemos responder mal con mal porque somos cristianos. Tenemos que responder mal con bien, acuérdense. Siempre acuérdense de eso, por favor, porque eso es lo que nos caracteriza. Nosotros tenemos, y no por nosotros, es porque el mismo Señor y el Espíritu Santo nos da esa posibilidad de responder al mal con bien. Y no caer en el espiral de la violencia, no caer en el espiral del odio y de la venganza. Que eso es
parte de nuestra naturaleza humana, es que no es fácil. Y todos dicen, uy, no, eso, pero no es fácil. Entonces, ese es, digamos, el llamado del Papa. Dice en el numeral 243, es cierto que no es tarea fácil superar el amargo legado de injusticias, hostilidad y desconfianza que dejó el conflicto. Esto solo se puede conseguir venciendo el mal con bien, mediante el cultivo de las virtudes que favorecen la reconciliación, la solidaridad y la paz. De ese modo, quien cultiva la bondad en su interior recibe a cambio una conciencia tranquila, una alegría profunda, aún en medio de las dificultades y de las incomprensiones. Incluso ante las ofensas recibidas, la bondad no es debilidad, sino auténtica fuerza, capaz de renunciar a la venganza. Es necesario reconocer en la propia vida que también ese duro juicio que albergo en mi corazón contra mi hermano o mi hermana, esa herida no curada, ese mal no perdonado, ese rencor que solo me hará daño, es un pedazo de guerra que llevo dentro. Es un fuego en el corazón que hay que apagar para que no se convierta en un incendio. Y más claro no canta un gallo, ¿cierto? Necesito, perdóname. A Más. propósito de todo esto, viene a mi memoria una frase de San José María Escrivá que dice que hay que ahogar el mal en la abundancia de bien. Me parece que describe en poquitas palabras todo esto que estamos tratando. Sí, Olguita, gracias. Y por eso es siempre mi llamado tan vehemente a un poco mesurar todos esos mensajes de odio, de polarización que hay en las redes sociales y no hacerle el juego a ese tipo de cosas, sino más bien tratar de contrarrestarlas con cosas buenas. Miren, cuando uno tiene algún problema en el corazón de odio, de envidia, o digamos de cualquier problema que tenga en el corazón contra otra persona, uno se convierte en una guerra con patas, donde va la arma. Eso es lo que tenemos que reconocer en nuestro actuar. Yo sé que aquí todos el Señor, por pura gracia, nos tiene consentidos y de alguna manera nos infunde la paz y la forma de perdonar. Pero debemos también cuidarnos de eso. A veces nos levantamos con el pie izquierdo y entonces en vez de ser paz con patas, somos guerra con patas. Entonces necesitamos recordar que siempre tenemos que ser la paz con patas y manos y cabeza y ojos y oídos, porque no podemos descuidar lo que hablamos ahorita, que es, digamos, esa misión que tiene el cristiano de ser profeta. Escuchar dónde está la injusticia y detectarla para denunciarla. Ok. Entonces, ¿quién me quiere ayudar a leer el siguiente numeral que comienza con el 244? Andresito, una Sí, interpelación. Carlitos. Claro, sigue, Carlitos. Sí, eso es muy cierto lo que estamos leyendo ahorita, pero en ciertos casos es muy difícil y hoy en día lo estamos viviendo a raíz de estas manifestaciones que llevamos ya casi un mes y medio, 2 meses. Hay, digamos, todo este mal que se está creando, que sabemos que hay grupos malsanos que están actuando a escudos de los grupos que pacíficamente están buscando algo en la sociedad. Entonces, callarse uno y guardar en el corazón esto, realmente cómo actúa uno para actuar en el bien, digamos, con esos grupos que tú sabes que han llevado a una situación caótica a todo el país. Entonces, hay el peligro de que uno caiga fácilmente en la indiferencia.
Porque qué bien Claro. hago yo, digamos, con esos grupos que tenemos en la ciudad acá, que todas las noches se están quemando, el vandalismo que hay, las muertes que ha habido, que no son ocasionados por la gente que están buscando en forma precisa, real, honesta, que se haga algo, que hay un problema. Y estos grupos, su interés son grupos que vienen, tienen otros intereses. ¿Cómo se actúa ahí en ese caso? Espiritualmente. Espiritualmente, ¿qué hace uno? Entonces, Sí, cae uno en la indiferencia, digamos, ahorita estamos no, ahí. para nada. Sí, no, para nada, no. Nosotros tenemos que seguir siendo profetas. Nosotros ahí reconocemos el mal y el Pero mal hay que ¿cómo? y Físicamente. el mal hay que denunciarlo. Pero mira que yo pienso que todos estamos de acuerdo, muchos estamos de acuerdo que hay ciertos grupos que por A, B o C motivo lo que, como dices tú acá, han tomado, digamos, la protesta para otros fines. Definitivamente los que están ahí, o muchos de los que están ahí, lo han tomado para otros fines. Y han digamos, también, yo no sé si ustedes oían una entrevista que le hicieron a uno de estos muchachos que se hacen llamar la primera línea. Sí. Y le preguntaban, creo que era una reportera de Caracol, le preguntaba, bueno, ¿y usted por qué está peleando? ¿Sí? Y el muchacho pues no tenía mucha idea qué era lo que estaba haciendo. Él lo único que sabía era que había aguantado mucha hambre y que no tenía oportunidades y que le habían dicho que había que tumbar a lo que hubiera que tumbar. Y entonces, y fuera de eso, parece que por eso les pagan plata, entonces los mantienen ahí afuera de carne de cañón, diría yo, porque pues esa gente está ahí de carne de cañón, porque en cualquier momento le cae alguna cosa en la cabeza, cualquier cosa que pase y terminan sin la vida, que afortunadamente con todas esas revueltas, pues Dios mío, eso puede haber muchos muertos y pues yo creo que el Señor nos ha salvado de que no hayan tantos. Desafortunadamente, así sea uno o dos muertos, pues son dolorosos. Ahora, ¿qué debe hacer el cristiano con respecto a eso? Mira, Orar, Carlitos, yo creo que orar nosotros nomás. deberíamos prepararnos, ¿sí? Prepararnos para perdonarlos, No, bueno, ¿sí? no sé. Debemos preparar nuestro corazón, No, ¿sí? Inicialmente para poder perdonar a un muchacho de esos. Pero para poderlo perdonar, ¿qué debe pasar? El muchacho debe decir, oiga, no, definitivamente esta no es la forma de hacer las cosas. Y esos muchachos, muchos de esos están engañados. Otros lo hacen por malos, ¿sí? Pero muchos, la mayoría, yo pienso que están engañados. Y también lo están haciendo por intereses propios porque les pagan plata, ¿sí? Pero si nosotros, digamos, de alguna manera promulgamos el odio hacia ese tipo de cosas, pues digamos que lo que se va a volver esto es una guerra todavía más grande. Ujú. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos perdonarlos, ¿sí? Prepararnos para perdonarlos, porque yo sé que es difícil, como tú dices, y el Papa también lo advierte, ahorita lo leímos, Pero pero eso, debemos prepararnos para perdonarlos. ¿Para qué? Porque no es, ay, sí, tan rico, yo aquí Andrés Macías perdonando a los de la primera línea y todo bonito, no, para hacer puentes, ¿sí? Y lograr que haya diálogo. ¿Diálogo entre quién? Diálogo pues entre las personas a los que ellos piensan que están hiriendo, pues llámese el gobierno de turno, llámese el ESMAD, llámese el ejército, bueno, no sé, hay mil cosas, o sea, y tender puentes, porque es que nosotros en la iglesia, y lo decía ahí Juan Pablo II, nosotros estamos llamados a hacer esos mecanismos, y lo hablábamos la clase pasada, con lo que nos decía Marcela, ¿se acuerdan? Nosotros estamos llamados, ¿sí?, a tender esos puentes. Y la iglesia siempre ha estado llamada a eso y ha sido válida, y yo creo que es una de las instituciones sociales pocas instituciones sociales que tienden puentes. Porque si nosotros como iglesia que somos, ¿sí? No hacemos esa tarea, ¿quién la hace? La pregunta. eso Y es cierto. entonces,
Si no hacemos si no hacemos esa tarea de iglesia, de cristianos, entonces vamos a seguir cayendo en esa guerra, ¿sí? Que el Papa ahorita nos va a decir, miren, de las guerras no quedan sino cosas malas. Las guerras no son una forma de solucionar los conflictos. Eso lo hemos vivido toda la vida y con las guerras mundiales y con todas las cosas que han pasado y todavía estamos volviendo. O sea, el hombre del siglo XXI piensa que hacer la guerra es la forma de solucionar el conflicto. Y ahí están equivocados los de la primera línea, están equivocados los musulmanes radicales que piensan que la guerra en nombre de Dios es la que los va a salvar. Y ahí es donde estamos equivocados y eso es a lo que nos llama el Papa. Pero mira, Carlitos, yo digamos que aquí humildemente lo que pienso es que primero debemos preparar nuestro corazón, ¿sí? Para perdonar. ¿Por qué? Porque si no perdonamos no podemos tender puentes. Yo cómo le voy a decir a alguien, oiga, mire, converse con fulano, si de alguna manera yo no me he puesto, digamos, en la mitad y digo, oiga, es que este tiene estas circunstancias y este otro tiene estas otras circunstancias, venga, dialoguemos a ver cómo solucionamos el problema. ¿Sí? Sino, digamos que si me voy para alguno de los dos lados, no puedo ser de alguna manera un canal de comunicación. Tengo que ser de alguna manera, yo diría así, como el canal del Espíritu Santo, por donde empieza a fluir el diálogo y detrás del diálogo vaya la comprensión y el amor. Ese es, digamos, como y concretamente, ¿cómo se hace eso? Pues ahorita nosotros no podemos salir a la calle a perdonar a los muchachos ni a entrevistarlos pero sí podemos estar pendientes, ¿sí? Como tú dices, que no haya la indiferencia, están pendientes, venga, estas personas muestre a ver cómo nos informamos, por qué están haciendo eso, ¿sí? Estas otras, ¿por qué? Y estos que protestan y tener una actitud crítica y comparar eso contra la palabra de Dios para ver dónde vamos a denunciar eso y cómo vamos a atender los puentes para iniciar los procesos de diálogos. Ahora no hay diálogo porque hay guerra, muy difícil, ¿sí o no? Muy difícil que haya diálogo, pero debemos propiciar ese diálogo nosotros como cristianos. Eso es cierto, Andresito, pero yo lo siento, a veces me siento con una culpabilidad como cristiano de que mi reacción es una reacción muy pasiva. Pasan los días y veo la injusticia de estos injustos, de estos malvados contra ciertas personas que realmente están ahí por necesidad, por hambre, y seguramente estos malvados aprovechando eso les dan 20,000, 30,000, 50,000 pesos y estos están haciendo el mal y de paso se están llevando a los pobres comerciantes, a todo el mundo, todo está sufriendo. Entonces, y uno pasan los días, pasan las noches, digamos, estas manifestaciones después de las 6 de la tarde a medianoche, ¿qué hacen? Están buscando eso. Eso debería terminarse a esa hora, no deberíamos permitir, ¿no? Porque sabemos que ellos están buscando de que los vándalos lleguen y entonces ya el enfrentamiento del SMAT con la policía y todo. Pero, y sí, yo veo a estos males y sabe uno que hay unos elementos que están representados ahí, Ejército de Liberación, FARC, otras corrientes de otros países, eso lo sabemos a ciencia cierta, está probado. Pero nuestro actuar es muy pasivo y esperemos al futuro cuando el país se haya acabado. Sí, esto es urgente, o sea, ese desarmar nuestro corazón es urgente, es ya. Ese desarme, digamos, esa primera etapa de coherencia que tenemos que tener nosotros en nuestro corazón para poder tender los puentes es urgente. La estrategia es el problema ahí. Realmente todo esto es muy lindo de palabra y todo, pero la estrategia de actuar, de modus operandus, es lo que yo veo es... Uno prepara el corazón, pero se da cuenta que las cosas siguen.
Mira que un poquitico pensando, la gente está pensando hoy mucho en que digamos que detrás de lo que está pasando en las calles por las noches, como tú dices, ¿sí? Están, digamos, los grupos, bueno, sí, hay grupos comunistas y hay grupos radicales que están ahí metidos, puede ser que el ELN también, pero mira, yo estoy casi seguro porque, y eso lo confirmé hablando con el vigilante de mi edificio, me dijo, oiga, yo vivo en Las Cruces y allá no se habían metido. Y esta semana he llegado 2 veces tarde a mi puesto porque se metieron 5 o 6 muchachos, sacaron unas carpas último modelo con unos equipos de sonido que no los tiene ni siquiera la alcaldía, ¿sí? Pusieron una olla, trajeron 20 bultos de papa, no sé qué cuántos de carne, me lo contaba así, y el tipo lo había, o sea, lo había analizado muy bien, ¿sí? Y dijo, y se pusieron a arengar a la gente, y trancaron la vía, ¿sí? Y yo me hacía la pregunta, mire, ¿quién tiene la plata para eso? Porque eso vale mucha plata. Claro. ¿Quién tiene la plata para eso? Yo les pregunto, ¿a ustedes se les ocurre? A ver si es que ¿quién la Yo tiene? creo, Andresito, solamente hay un negocio que produce semejante cantidad de plata para hacer todo esto. Y es el negocio de la droga. Para mí, todo esto que está pasando es que esa gente metida en la droga están defendiendo sus sitios de producción, las vías de conducir esa droga para exportarla. Yo veo que eso es lo que hay ahí detrás de todo esto. Y esa cantidad de plata nadie más la puede tener sino los traficantes, Andresito. Eso es lo que yo Claro, veo. el narcotráfico. Sí, Olguita, tienes toda la razón. Nosotros estábamos peleando contra o sea, yo pensaba, oiga, nosotros es como cuando el chivo expiatorio, digamos ahorita, es el comunismo, pero en realidad el que nos está acabando es el narcotráfico. Realmente no es el comunismo, Andrés. Exactamente. Yo creo que, como dice Olguita, pues es, y lo han comprobado, ¿no? Es todos estos carteles del Ejército de Liberación, empezando por Márquez, vendiendo por Sandwich, los disidentes de la FARC, otros grupos que hay en el Golfo, toda esa gente son los que tienen los dineros y ellos saben que el muchacho bueno que está ahí, 6 de la tarde, 3 de la tarde, que está realmente aguantando hambre sin trabajo, imagínate ofrecerle 50,000 pesos por noche. Sí, no, pues imagínate. Entonces, el que tiene la plata es el narcotráfico. Entonces, Narcos, nosotros aquí debemos un poco concientizar a la gente. ¿Qué es lo que nos está acabando en este país? claro. Yo me preguntaba, ¿será que nos está acabando el comunismo? No, aquí somos muy godos como para que todavía nos No, el acabe el comunismo comunismo. no es. Nos está acabando es el narcotráfico que quiere traer aquí un gobierno, ¿sí? Narcotraficante, volvernos un país narcotraficante. Ese es el verdadero demonio que tenemos hoy en día en el país. Yo pienso que la Exactamente. cosa es así. Andresito, y Sí, hablando Olga. de lo de tener puentes, es que bueno, no sé si será que yo estoy muy inclinada hacia un lado, pero ese tener puentes se trató de hacer. Un puente de esos es esa justicia especial para la paz, escucharlos, etcétera, etcétera. Andresito, yo me acuerdo, en estos días he oído un poquito de la descripción de los secuestrados, de todos los vejámenes a los que fueron sometidos. Es que ni a los animales, y nada pasa, no reconocen. Una señora, una víctima de ese secuestro decía, es que ustedes siguen hablando de retenciones, ¿por qué no llaman las cosas por su nombre? Reconozcas que fueron secuestros. O sea, ese puente quedó pésimamente tendido. Eso no sirvió sino para fortalecer al narcotráfico. Mientras tengamos eso ahí, eso no tiene cuando. Fíjate cómo
se multiplicaron, ¿no? Que decimos que se acabaron las FARC. ¿Qué va? Ahí están las disidencias, y hicieron esos otros grupos. Eso quedó mal hecho. Sí, Quedó mal hecho, como decía así es, Olguita, así es. Bueno, hoy tenemos esos organismos, los que vayan a salir más adelante, y digamos que pues ese es, digamos, lo que hoy tenemos, y estamos llamados, pues, a observarlos, como dices tú, observarlos y poder, digamos, de alguna manera ser críticos ante eso. Y yo pienso que una de las cosas que podemos hacer hoy en día nosotros es, oiga, olvídense de esa polarización pendeja, que los de centro contra los de izquierda y contra los de derecha. Esa vaina es una cortina de humo para que nosotros de alguna manera cedamos al verdadero interés que hay hoy en día, que es el del narcotráfico. Y yo leía también una entrevista que le hicieron al jefe de la DEA, sí, creo que les comenté la clase pasada, cómo en los Estados Unidos de abril a hoy ha ingresado 5 veces más cargamento de cocaína de lo que normalmente ingresaba desde Colombia. Imagínense, entonces claro, están felices estos pagándole 5 pesos a los muchachos en la calle para que hagan todas las vejámenes que están haciendo. Claro. Y tener ocupada la policía, y la policía pues ya no persigue ni las lanchas, ni los aviones, ni todo lo que sale porque pues están en orden público. Entonces imagínense, o sea, por allá es por donde está todo el tema. Pero bueno, dejemos aquí la política y avancemos un poquitico, porque el Papa pues igual digamos que no lo va diciendo, no lo va hablando. Entonces, ¿quién me ayuda con el 244, porfa? Bueno, sí. Primero las damas, por ahí hay una dama. sí, ¿Quién? sí, eso. Bueno, yo les ayudo entonces. La verdadera Listo, superación. gracias. Listos. Cuando los conflictos no se resuelven, sino que se esconden No. o se entierran en el pasado, hay silencios que pueden significar volverse cómplices de graves errores y pecados. Pero la verdadera reconciliación no escapa del conflicto, sino que se logra en el conflicto, superándolo a través del diálogo y de la negociación transparente, sincera y paciente. La lucha entre diversos sectores, siempre que se abstenga de enemistades y de odio mutuo, insensiblemente se convierte en una honesta discusión fundada en el amor a la justicia. Sigue, por favor, y terminamos ese numeral. Reiteradas veces propuse un principio que es indispensable para construir la amistad social. La unidad es superior al conflicto. No es aportar por un sincretismo ni por la absorción de uno en el otro, sino por la resolución de un plano superior que conserva en sí las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna. Sabemos bien que cada vez que las personas y las comunidades aprendemos a apuntar más alto de nosotros mismos y de nuestros intereses particulares, la comprensión y el compromiso mutuo se transforman. Se transforman en un ámbito donde los conflictos, las tentaciones e incluso los que se podrían haber considerado opuestos en el pasado pueden alcanzar una unidad multiforme que engendra nueva vida. Ok, entonces aquí terminamos el numeral 245. Se me fue la clase como un tiro, les cuento. Dios Sí, mío, se fue rapidísimo. cada día se Como va muy 5 rápido. minutos. Tenemos 5 minuticos más para que hablemos del tema, pero digamos que de aquí en adelante el Papa nos empieza a hablar de, oiga, lo que hablábamos ahorita, desarmemos el corazón, seamos una paz con patas. Ese es más o menos el mensaje del Papa de ahora en adelante. Y dicen, ¿y cómo lo vamos a hacer? Es digamos, una de las grandes inquietudes que tenemos. Entonces, para eso
los invito a que para la próxima clase leamos muy detenidamente del numeral 246, eso me toca ponerlo, hasta el final del capítulo. Ya les digo qué numeral es. Hasta el 2, uy, perdón que me pasé. Hasta el 270, 246 al 270, porque el Papa de alguna manera plantea soluciones a todo esto que hemos estado hablando y lo cual el Espíritu Santo nos ha venido, digamos, expresando. Uno como que no ve como que la salida, ¿no? Y más como que lo estamos viviendo en carne y hueso y que de alguna manera hay urgencia de que nosotros tomemos conciencia, elevemos nuestro nivel de conciencia y empecemos a hacer lo que nos toca, ¿sí? Lo que nos toca hacer. Entonces ese que nos toca hacer es lo que el Papa pues nos va a iluminar en esa parte pues del final de este capítulo, que es bastante importante. Yo diría, yo creo que el capítulo y el que más nos ha tocado pues con todas las cosas. Entonces, muchas gracias a todos. Yo no sé si alguien quisiera decir algo más. Tenemos por ahí unos 5 minuticos para cerrar y cerramos. Ya estamos fuera. Sí, ¿no es cierto? No, yo quisiera agregar una cosa, Andresito. He vivido muchos procesos de paz y he oído los contras del proceso de paz realmente en Colombia. Cualquier cosa que se haga, obviamente, y lo vemos en la encíclica, que se haga por lograr la paz en Colombia, pues es un esfuerzo. No hay ningún país en el mundo donde se han logrado los procesos de paz, y podemos ver muchísimos, que tengan los ingredientes desfavorables que tiene Colombia. Colombia tiene, como lo hemos mencionado, la droga, que es una suma fantástica de dineros hoy, mañana y potenciales a un futuro, que es muy difícil de llegar a un acuerdo de cómo lograr la paz. Tú entregas, yo les doy y dejemos la droga. Eso está, no hay ningún país, y mientras exista, tenemos un reto tremendo. Eso se veía antes, de que es ese ingrediente que es único en Colombia. Aún los países orientales, como pasó en Tailandia, que tenían el opio, antes de lograr allá los procesos de paz con los países vecinos, con esto, ¿qué sucedió? El opio se acabó prácticamente, se descontinuó. Hoy en día no hay opio, ¿no? Ya llegaron y arreglaron eso, que no fue parte del proceso de paz. Hasta tanto ya no tenían de por medio esos dineros para lograr la paz, no se logró. Ese es el problema que tenemos en Colombia. Y de ahí que esta gente que participó en las negociaciones, pues son una tentación. Dice, ¿cómo voy a dejar esto? Contra 30 millones de pesos yo voy a dejar miles de millones de dólares que estoy recibiendo en la droga. Entonces es muy difícil. Bueno, yo los invito a que después de leer este pedacito del final del capítulo 7, como cristianos nos preguntemos, y como colombianos, claro. ¿sí? Y de pronto el Espíritu Santo entre nosotros nos inspira qué debemos hacer con eso, ¿no? O cuál sería nuestra propuesta de solución a ese tema que tú planteas, Carlos, que en realidad es importante, es el diferencial en todos los conflictos. Sí. Bueno, entonces, si quieren que dejemos así por hoy, los invito a que la próxima clase va a estar buenísima. Los invito a que nos veamos en la próxima clase. Todas son buenísimas, Andresito. Gracias, Olguita. Y entonces, pues que terminamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que Amén. Dios los cuide esta semanita y los ilumine el Espíritu Santo en su lectura. Amén, Andresito. Bueno, muchas gracias. Nos veremos en 8 días si Dios nos lo permite. Buena tarde para todos.